Dios te bendiga y te guarde. Pastora Matilde Vázquez de Pelegrín, Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Seguimos trabajando con la serie, el conjunto de versículos, la victoria sobre el pecado. Dice el pensamiento central: el pecado esclaviza, pero Cristo vino a libertar en la cruz. El Señor derrotó el poder del pecado y nos dio un espíritu para vivir en victoria. No vencemos por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios que actúa en nosotros. Vivir en victoria sobre el pecado es una decisión diaria. Renunciar a lo viejo, revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. La victoria no significa perfección sin errores, sino vida guiada por el Espíritu, que nos capacita para resistir la tentación y perseverar en obediencia. Cuando el pecado quiere dominarte, recuerda que Cristo ya triunfó. En Él somos más que vencedores, porque su sangre limpia, su palabra fortalece y su espíritu renueva cada día. Seguimos con los versículos que apoyan este pensamiento central. Dice Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar. Si guardamos los mandamientos del Señor en el corazón nuestro, automáticamente no pecamos. Porque cada vez que vayamos a pecar, Él nos redarguye y nos dice: no, por ahí no. Cada vez que vamos a revalar una cacarita de guineo, nos la quita. Por eso debemos guardar sus mandamientos, sus dichos en nuestro corazón. Dice Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a este siglo vivimos justa y piadosamente. ¿Cómo renunciar? Renunciar es decir: no más. No más voy a hacer lo que a la carne le agrada, voy a hacer lo que al espíritu le agrada. ¿Qué es lo que a la carne le agrada? O parte, porque a la carne le agrada bastante. Nosotras las mujeres tenemos una peculiaridad. Digo las mujeres, pero la humanidad, pero especialmente las mujeres. Que nos gusta el chisme. Ay, esos cafecitos de la tarde con el vecino. Gracias a Dios que yo no tengo vecino de café, que nosotros por donde vivimos no hay ese tipo de... Pero en los vecindarios más poblados existe eso. Ay, cuánto cafecito. Ay, cuánto criticando. Así que esa es una, pero hay muchísimas. Dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Así que usted y yo, que fuimos creados para ser salvos, para recibir a Cristo, porque el mismo salmista David dice que todos fuimos concebidos en pecado, porque heredamos el pecado de Adán. Pero cuando hay propósito de Dios en nuestra vida, desde que nacimos somos marcados. Así que déjese marcar. Venga si usted no ha llegado, que de una manera u otra va a llegar. Dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El que le haga un daño, hágale usted un favor. Hay un versículo que dice Mateo, en el libro de Mateo, por allá Jesús hablando, que el que te dé una galleta le preste la otra mejilla. Dele la otra, ¿para qué? Ya usted sabe. Dice Hebreo 12:1. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, pues, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a despojarnos del peso del pecado
que verdaderamente cuando nos despojamos del peso del pecado, vamos a mantener los ojos en Jesús. Dice el pensamiento central, la victoria sobre el pecado no es un logro humano, sino un fruto de la gracia divina. Cada día que eliges obedecer a Dios en lugar del pecado, está caminando en victoria. El Espíritu Santo te fortalece para decir no al mal y sí a la voluntad de Dios. Dios le bendiga más.